El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles, somos hermanos y tenemos un tema muy importante para compartir con todo México, y es que resulta que un gran tropiezo de las organizaciones no lucrativas en la República Mexicana muchas veces resulta ser el patronato o el consejo directivo. Esto hay que decirlo y también encontrar la raíz, ¿por qué sucede eso, no? Y hay que decirlo porque podemos animar con este programa a los patronos, a los consejeros, a fin de que ellos se entusiasmen por la obra por la cual están velando, la cual pretenden gobernar y encauzar hacia buen fin. Y bueno, esto es necesario. Yo digo que Rafael González Franco de la PES, autor de El Gobierno de las Organizaciones, es un autor valiente, atrevido, que ha observado cómo funcionan las organizaciones no lucrativas, ha escuchado a los directivos, ha escuchado a los trabajadores y pues ni modo, de parte de todos, de muchísimos trabajadores de organizaciones no lucrativas, se le escribe a los patronos y consejeros. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, Tere. Muy Rafael. bien, muchas gracias. Muy contento de estar en tu programa. La verdad es Gracias. que me siento muy honrado y te agradezco mucho este espacio. Gracias, hermanos. Y Rafael, ¿por qué no nos platicas cuáles son los modelos de gobierno que has visto hoy y que están equívocos o incompletos, deficientes, y cuál es el que tú propones? Mira, de hecho yo en la introducción del libro tengo una tipología de órganos disfuncionales o de disfuncionalidades, pero digamos, para abreviar, yo podría decir que en la mayoría de los casos podemos encontrar, primero, o el dar por hecho que se sabe o que todo el mundo comparte y tiene la misma idea de cuál es la naturaleza, el rol, las funciones del órgano de gobierno de una organización. Lo que encuentro son órganos de gobierno o patronatos en donde no existe, por ejemplo, algo por escrito que diga nosotros somos un grupo que tenemos la responsabilidad, las funciones de Es decir, en la mayoría de los casos se piensa que es algo del orden del sentido común. Pero entonces cada quien llega con su propia lógica y entonces tienes gente que trae el modelo del consejo de administración de las empresas en las que ha participado o de la mesa directiva del club deportivo. Es decir, no hay como una reflexión conjunta de decir qué tipo de modelo de gobierno queremos ser. Y se parte como de la idea de que todo el mundo sabe. Entonces, ese es un gran problema. El otro es que se ve solamente en términos, por ejemplo, de jerarquía o de autoridad. Hay una especie de distorsión en donde los miembros del consejo se colocan como si fueran los dueños de la organización y entonces se confunde mucho cuál es su rol, o donde se enfatiza el problema de la autoridad y la jerarquía y de quién toma decisiones, y entonces también se distorsiona cuál es el rol. Entonces hay, digamos, o funciones en donde en realidad el órgano de gobierno es una simulación o es una mera, es como una condición que hay que cumplir porque hay un checklist de institucionalidad y tienes consejo, pero donde en realidad el director o el grupo hacen lo que se les pega la gana y medio consultan cuando quieren y los otros les echan por decir. Hay confusión sobre esto. Entonces el modelo que yo planteo es fundamentalmente definamos qué es gobernar. Volvamos a la etimología de la palabra gobierno y ahí nos encontramos, yo digamos, abrevo de dos ideas fundamentales. Lo que dice su etimología, gobernar viene de la navegación y significa la docilidad del timón. Gobernar es llevar la nave, el barco a donde queremos llegar. Eso es gobernar. Y de ahí entonces se empieza a utilizar como el gobierno de los niños, el gobierno de las almas, el gobierno de la casa. No es sino ya hasta muy reciente que se empieza a hablar de gobierno, del gobierno de la comunidad, de la sociedad, del país. En su etimología, gobernar es llevar a buen puerto a un grupo humano. Y ahí me gusta mucho lo que dice el sociólogo, filósofo francés Michel Foucault de gobernar, porque él dice, en su esencia, gobernar es que existan las condiciones para que el comportamiento de un individuo o de un grupo sea el adecuado. Entonces, yo parto de esa definición. No es una cuestión ni de autoridad ni de jerarquía.
Claro, debe haber las herramientas, las condiciones. Gobernar es crear las condiciones de posibilidad del éxito de la organización. Esa es mi definición. No es mandar, porque por ejemplo yo hago el ejercicio. A ver, ¿qué hace el órgano de gobierno? Manda, controla, dirige. Seguimos todavía con un chip, que es el que yo les digo, cambiemos ese chip. Necesitamos un nuevo modelo, necesitamos romper esos paradigmas. El siglo XXI requiere modificar esa idea de ese modelo de organización que nos viene, desafortunadamente, de los modelos empresariales que se consolidan en la primera mitad del siglo pasado, que ve instituciones dirigidas desde arriba, de control, de jerarquía. Hoy en día, aún los pensadores empresariales piensan en organizaciones mucho más horizontales, mucho más flexibles. Entonces el gobierno no es una cuestión ni de dirección en términos de control o jerarquía, es una cuestión de crear las condiciones de posibilidad para que el grupo humano organizado alrededor de esa temática sea exitosa. Claro, es más bien un servidor, el patrón, ¿no? El consejero es un servidor. La autoridad te viene de un mandato. Claro. Eso es algo que es fundamental. La autoridad te viene porque tienes el mandato de decir. Y no al revés. Se piensa que la autoridad, casi reproducimos el patrón de la monarquía, de que la autoridad nos viene desde el cielo y entonces ya yo tengo la autoridad sobre mis súbditos. No, ni más. La autoridad me es dada de la mano de la responsabilidad que se me está dando para asegurar el éxito de la organización. Entonces, ese es un elemento importante. El otro es que yo incorporo el pensamiento sistémico, en el sentido de ver a las organizaciones como un sistema y entonces reconocer el hecho de gobernar a la organización y al hecho de ejecutar las actividades de la organización como dos subsistemas que se necesitan mutuamente. No está arriba el gobierno y abajo la operación, están a la par y ambos interactúan y dependen y se necesitan del uno del otro porque ambos están en función del sistema, el sistema organización y su misión, organización y su razón de ser. Entonces, básicamente estos son los dos planteamientos: gobernar como generar las condiciones de posibilidad en un esquema en donde se conjugan dos subsistemas y a partir de ahí entonces tienes claridad de diferenciar. El órgano de gobierno tiene la responsabilidad de tener su atención en la parte de estrategia, en los fines. El equipo operativo tiene la función de centrarse en los medios, en los cómo, en cómo le hacemos para lograr eso. Y ambos se necesitan y se complementan. El equipo operativo necesita la visión estratégica y de largo plazo del órgano de gobierno, pero el órgano de gobierno necesita de la información de lo que sucede en el día a día para poder tomar las decisiones adecuadas. Lo que tenemos hoy en día es un divorcio. Tenemos el consejo o el patronato por un lado, a veces en el Olimpo, a veces en el limbo, a veces perdidos como Adán el día de la madre, y un equipo operativo luchando, trabajando, muchas veces no solo sin el apoyo de su consejo, sino teniendo que parar decisiones inoportunas o impertinentes del consejo. Correcto. Entonces lo que yo planteo aquí es repensemos el modelo de gobierno, explicitemos y démosle la función adecuada para llevar a las organizaciones a los fines para los que sean creadas. Ahora, si tú pudieras decir qué no debe ser un consejero en una, o sea, el vocal de una mesa directiva, de un consejo directivo, ¿qué no debe ser un patrón? Pero bueno, no debe ser alguien que piense que a nivel individual es el jefe del director o del equipo. Es un gran problema. Tenemos gente que no reconoce que la autoridad la tiene el grupo como colegiado. Entonces no debe ser alguien que se sienta, debe reconocerse como parte de un grupo, que es el grupo el que tiene la autoridad, pero no como individuos. Esa es una cosa muy importante. Tiene que ser alguien que se dé cuenta que el hecho de gobernar no es un acto intermitente que se da solamente cuando se está sesionando, sino que debe estar conectado, ligado, preocupado por la vida de la organización todo el tiempo y estar involucrado con la temática y con la problemática que se está atendiendo. Debe ser una persona que reconozca que las mejores ideas se dan en el diálogo y en la discusión, y no en la imposición de mi idea. O sea, los órganos de gobierno tienen que ser espacios de deliberación. Yo por eso hablo del símil de los consejos de ancianos, ¿no? No por viejitos, sino porque es el grupo que en la discusión y en la reflexión encuentra las mejores decisiones porque son enriquecidas en la reflexión colectiva. No puede ser tampoco una persona que de alguna manera haga, tú lo dijiste bien,
vea por sus intereses dentro de la organización, cualquiera que sea, prestigio, relaciones. Yo creo que también tiene que ser gente que sea capaz, insisto, de discutir, de salirse de sus propias certezas, de poner entre corchetes, yo digo, mis propias certezas, no para renunciar a mis valores y a mis principios, pero sí para construir una visión que solo se construye en el diálogo, que solo se construye cuando soy capaz de escuchar al otro y decir, pues sí, porque tienes razón. Entonces, no es gente dispuesta, porque un consejo es un cuerpo colegiado, es un consejo de ancianos, es un espacio de deliberación colectiva. Y si no entendemos eso y lo que tienes es, por ejemplo, una lucha de egos, que tú necesitas es gente que fortalezca la organización. Ya, si tú tienes un grupo así, vas a conseguir recursos, vas a conseguir el apoyo de la comunidad. O sea, hay que preocuparse más para tener un grupo sólido que cumpla con esta función de gobierno que hemos mencionado, y la parte del prestigio y deje el otro lado, porque la gente, hay muchos grandes señores y grandes señoras que son de patronato, nunca tienen tiempo. Asegúrate que sea gente que no va a faltar a las reuniones, que va a tener el tiempo para dedicarle lo que la organización necesita. Claro, y que se va a entusiasmar y que además va a tener la humildad de irse rolando los cargos dentro del patronato y el consejo. Es otra cosa muy importante, sí, que es otra de las cosas que reflexiono. Sí, eso lo dices. Sobre el rol del presidente. En México tenemos mencionada la figura de los presidentes, ¿no? Es así, tenemos el señor presidente. Y se postergan en el... Y entonces se ve desmesurado a los presidentes. Los presidentes son parte del mismo colegiado. Les toca coordinar, articular, liderar, pero la autoridad del consejo la tiene que tener el grupo. Cuando el presidente del consejo concentre demasiado poder, los otros a la larga se desentienden. Y eso tienes también en muchos consejos, ¿no? Claro, y luego el peso, la carga tremenda la tiene el equipo directivo y operativo. El equipo operativo, que es una de las cosas que yo digo en mi reflexión final en el libro. Yo creo que en muchas organizaciones los patronatos y los consejos están en deuda con sus equipos operativos, porque sus equipos operativos sacan adelante el trabajo, muchas veces sin el apoyo del consejo e incluso a veces en contra de las tonterías que hace el consejo. Entonces, trascendiendo y superando las metidas de pata de un consejo que no se ha involucrado con la causa. Parando las que vienen por decisiones incorrectas, que se toman, como yo digo, por ocurrencias o por urgencias. O por negligencias, ¿eh? Sí. También entonces, las omisiones del patronato salen carísimas al equipo operativo. Ahora, hay que decir que cuando encuentras patronatos formados por gente comprometida, con estas características, es una maravilla. Y sí hay. Mucha gente dice, es que tú estás planteando algo que es muy romántico. No. Si hablo de esto es porque conozco muchas organizaciones que efectivamente tienen órganos de gobierno, patronatos, consejos directivos que funcionan verdaderamente como cuerpos colegiados, comprometidos, cumpliendo esta función, que no toman la actitud de nosotros somos los jefes y ustedes obedecen, no, que no toman esta actitud de mandones, toman una actitud de un grupo de reflexión, depositarios de la misión, del carisma de la organización, comprometidos y que allanan el camino y que generan las condiciones de posibilidad para que el grupo operativo sea exitoso. Es decir, volvamos al foco en los fines. Y como yo digo, el órgano de gobierno, esta reflexión del consejo es un medio muy importante, es fundamental, pero no olvidemos que la razón de ser y el fin es esa labor de ayuda, de transformación, de desarrollo comunitario para el que estas organizaciones están constituidas, ¿no? Excelente. Bueno, pues Editorial Arlequín tuvo el gran tino de publicar tu libro, El Gobierno de las Organizaciones. Tus datos han estado en pantalla. Yo espero que muchas personas se comunicación. Muchas gracias, Tere. Gracias. Muchas gracias a todo el auditorio. La verdad es que los invito a que lo lean, porque yo digo, aunque sea por no estar de acuerdo, les va a servir, porque eso les va a permitir definir con qué sí están de acuerdo, qué tipo de órgano de gobierno quieren para sus organizaciones, y se van a dar la oportunidad de diseñarlo y ponerlo en práctica, que creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Claro, y sería muy lindo que el equipo operativo haga un colchoncito entre todos de dinero y le compren a cada miembro de su patronato uno de estos libros. Será excelente. Bien, bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Tere. Gracias. Muchas gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.